estaban muy expuestas desde hacía tiempo ya. Pero Rusia dijo que hay miles de ucranianos cercados en Kursk sin pruebas. Nah, eso es mentira. Vale. Bien, vamos a por las negociaciones, como no puede ser de otra manera. Vamos a poner, pues mismamente, el artículo de la BBC, ¿no? Que yo creo que está bastante potable. Ahí va. Vamos a ver qué dice. Un no disfrazado de sí. Así podría resumirse la respuesta de Vladimir Putin a la petición de Estados Unidos y Ucrania de instaurar un alto el fuego inmediato de 30 días, según Vitaly Shevchenko, editor de Rusia de BBC Maana Tarim. El presidente ruso afirmó este jueves estar de acuerdo con la propuesta de cese de hostilidades, pero añadió que esta debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas subyacentes de esta crisis. ¿Cuáles son esas causas subyacentes? Putin no las detalló explícitamente en su comparecencia ante los medios el jueves, antes de su reunión con el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff. Pero, desde el comienzo de la guerra en 2022, el presidente ruso ha dejado claro que su objetivo era desmilitarizar y desnazificar Ucrania y asegurarse de que se mantuviera neutral o, en otras palabras, mantener al país vecino fuera de la OTAN. Y, posiblemente, algo más profundo aún, analiza Shevchenko, la historia reciente sugiere que, para el presidente Putin, estas causas subyacentes incluyen la propia existencia de Ucrania como Estado soberano libre de llevar a cabo su propia política interior y exterior. El presidente ruso tampoco enumeró públicamente cuáles son las demandas rusas para aceptar un hipotético alto el fuego. Sin embargo, sí que se las habría hecho saber a la contraparte estadounidense, según medios como Bloomberg y Reuters, que citan personas cercanas a las negociaciones. Según las fuentes con las que habló Reuters, funcionarios rusos y de EU discutieron sobre estos términos durante conversaciones personales y virtuales en las últimas 3 semanas. Y, aunque no ha trascendido qué es lo que Moscú habría incluido en la lista de demandas, las fuentes describieron las condiciones del Kremlin como amplias y similares a las demandas que ha presentado anteriormente a Ucrania, Estados Unidos y la OTAN. Rusia puede estar ganando Uy, tiempo. a ver cuáles son esas demandas. Rusia puede estar ganando tiempo. ¿Qué condiciones? Esas condiciones antes habían incluido la no adhesión de Kiev a la OTAN, un acuerdo para no desplegar tropas extranjeras en Ucrania, así como la desmilitarización del país, y el reconocimiento internacional de la soberanía rusa de Crimea y las otras 4 provincias invadidas por Rusia. Es decir, el sometimiento total de Ucrania, sin garantías de seguridad occidentales y sin rearme. Ucrania quiere formar parte de la OTAN y de la Unión Europea, tanto es así, que está consagrado en su constitución. Trump, sin embargo, ya ha sembrado dudas sobre una hipotética entrada de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras que Putin ha rechazado repetidamente la idea de Ucrania como Estado independiente. El presidente ruso sí que enumeró el miércoles, sin embargo, que Rusia ha afirmado en los últimos días haber recuperado casi la totalidad del control. Preguntó también si Ucrania aprovecharía el alto el fuego de 30 días para movilizarse, rearmarse y entrenar a la población, sobre todo a la luz de la situación en Kursk. Pero vamos a ver, esto es broma, ¿no? O sea, no, aceptamos un alto el fuego de 30 días, pero no dejamos de adiestrar al personal, de manera que es de broma. Kursk. A continuación, el dirigente ruso inquiere sobre quién vigilaría el alto el fuego y se encargaría de determinar si alguien lo incumple. Hay una diferencia, además, en las visiones de un alto el fuego que buscan ambos líderes. Ucrania quiere 2 fases, un alto el fuego rápido a la espera de negociar un acuerdo a más largo plazo. En cambio, Rusia cree que todo debe decidirse en un solo acuerdo. Según Verstka, un medio opositor ruso, la intención del Kremlin es dar, formalmente, una respuesta positiva a la propuesta de alto el fuego, pero exigir condiciones imposibles que Ucrania no pueda aceptar. De acuerdo con su fuente, que el Instituto para el Estudio de la Guerra considera una filtración intencionada de Moscú, Putin estaría buscando de esa forma apartar a Ucrania de las conversaciones para que Rusia pueda entablar negociaciones en solitario con Estados Unidos, al tiempo que corrige la situación en el frente, para reforzar la posición negociadora de Rusia.
Este viernes, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticó en la red social X a Rusia por poner deliberadamente condiciones que solo complican y alargan el proceso, y aseguró que Putin no puede salir de esta guerra, porque eso le dejaría sin nada. Vladimir Putin no tiene ningún interés en detener la guerra ahora mismo, y lo ha dejado claro en su respuesta a la petición de Donald Trump de un alto el fuego inmediato, analiza la corresponsal para Europa del Este de la BBC. El presidente ruso no quiere insultar a Trump y quiere parecer razonable, señala la corresponsal, pero su prioridad es proteger los intereses de Rusia sobre el terreno. Y la prioridad más inmediata es poner fin a la incursión ucraniana en el óblast de Kursk, en el sur de Rusia, donde las tropas rusas han recuperado en las últimas semanas gran parte del territorio. En su visita a los mandos militares en Kursk esta semana, el presidente Putin aseguró que quería derrotar a las fuerzas ucranianas en el plazo más breve posible. Desde su red social True Social, Donald Trump aseguró que miles de soldados ucranianos están completamente rodeados por las tropas rusas en la región de Kursk, en una posición muy mala y vulnerable. Según dijo, había pedido a Putin que les perdonara la vida, añadiendo que sería una masacre horrible, a una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Ucrania ha negado que sus tropas estén rodeadas en Kursk. Putin, analiza James Landey, editor diplomático de la BBC, puede estar ganando tiempo para intentar lograr un resultado militar decisivo en Kursk. Tanto Estados Unidos como Ucrania han dicho que la pelota está ahora en el campo de Rusia, pero Putin a enviar esa pelota de vuelta. Trump, el hombre que siempre ha dicho que Rusia le escuchará, que entiende a Putin, se enfrenta ahora, según Sarah Rainsford, a la hora de la verdad. Estados Unidos quiere el cese inmediato de los combates. Rusia, claramente, no. Rusia lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022 contra Ucrania, y ahora controla alrededor del 20% del territorio ucraniano. Más de 95.000 combatientes que pelean en el lado ruso han muerto en la guerra, según los datos analizados hasta ahora y confirmados por la BBC. Con las partidas de fallecimiento, es el estudio más serio que yo conozco. Y nos da un suelo que yo considero bastante sólido. Recordemos que 95.000 hombres nos permiten asumir, ¿no?, pues una cifra de bajas de 400.000 aproximadamente, ¿no? Recordemos que la cifra de bajas de entrada, quiero decir, recordemos que la cifra de bajas de Ucrania la podemos estimar entre 500.000 y 1.000.000, ¿no?, a día de hoy. Yo estimo que probablemente el número real de bajas está bastante igualado. Rusia puede estar ganando tiempo. Este es el suelo, insisto, quiero decir. Es decir, es lo que se ha podido confirmar con documentos y vamos, por lo que pude leer, la metodología que tenía era de lo más serio, ¿no? Y como veis, no es ninguna cifra disparatada, ¿no? Bueno. Tiempo, ¿qué condiciones pone Putin para aceptar un alto el fuego en Ucrania? Getty y... Uy, va, ¿qué le he hecho aquí? Perdonad. Ya el final del artículo. La verdad que están muy bien estos artículos. Uy, va, ¿qué he hecho? Se lo he puesto sin querer en... Rusia lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2020. El ejército ruso no ha revelado públicamente sus bajas en el campo de batalla desde septiembre de 2022, cuando dijo que habían muerto 5.937 soldados. Ucrania actualizó por última vez sus cifras de bajas en diciembre de 2024, cuando Zelensky reconoció 43.000 muertes ucranianas entre soldados y oficiales. Los analistas occidentales creen que esta cifra está subestimada. Haz clic aquí. Bueno, pues un artículo yo creo bastante completito. Es verdad que da una visión desde el principio del artículo, ¿no? Pues ya... Yago, ¿se puede confirmar que la operación del gaseoducto fue un éxito? ¿Qué operación? ¿Ha habido una operación contra un gaseoducto? A ver. A ver. Ah, ¿te refieres a la de Kursk? Hombre, parece que sí, yo creo que sí. A la luz de lo que sabemos, yo diría que sí. Bueno, eso ya lo comenté en el anterior episodio. Sí, el de... Sí, yo considero que sí, probablemente sí. No lo sé a ciencia cierta, hay que conocer más el resultado de la batalla, pero probablemente yo diría que sí. Bien. Vamos a ver.
el artículo de BBC que acabamos de leer, pues nos pone, yo creo que nos ofrece un resumen muy, muy interesante, ¿no? Del conjunto de la guerra. Básicamente, y de las negociaciones, ¿no? El artículo va muy encaminado en una dirección, es decir, desde el principio, por el título, por cómo lo apuntan, vienen a decir, oye, los rusos quieren aparentar que están dispuestos a aceptar un alto el fuego, pero no tienen ninguna intención real de negociar, ¿no? Un poco como decía Roberto, creo que era, ¿no? Roberto antes, ¿no? Que es una opción que está sobre la mesa. Es decir, es perfectamente posible que eso sea así. Pero claro, si eso sucede... perdonad. Si eso sucede, hay una enorme duda sobre qué va a pasar a continuación. Yo creo que la apuesta de Putin, si decide no concluir la guerra este año, si decide que quiere una victoria total, obviamente es arriesgadísima porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Sí hay una serie de motivos racionales para pensar que la estrategia de Putin podría funcionar. Es decir, si no se alcanza una paz este año, Estados Unidos se sale de la guerra y tiene que soportar toda Europa. Vamos a ver qué pasa. Y yo estoy de acuerdo en que no es, por supuesto, descartable que se produzca el fin de la ayuda de Estados Unidos. Y es perfectamente posible que Europa no pueda sustituir la ayuda que entrega Estados Unidos. Entonces, de entrada, digamos, esta evaluación que hace Putin, que hace la estrategia rusa, en el marco de la negociación, si fuera en esa línea, pues, bueno, pues tiene su razón de ser. De otro lado, las palabras de Trump y los hechos, el modo de obrar de Trump, no creo que indiquen a las claras que vaya a dejar tirada a Ucrania. ¿Por qué? Primero, atendiendo a sus propias declaraciones. Es decir, por ejemplo, el mismo día del choque con Zelensky en la Casa Blanca, lo que dijo Trump en la Casa Blanca es que si fracasaba la negociación, iba a armar a Ucrania hasta los dientes, por así decirlo. Eso lo dijo Trump, ¿vale? Podréis leeros otra vez el vídeo en el que lo analizamos y en el que lo decía claramente. Segundo, un ejemplo que siempre me ha parecido muy interesante es el de los kurdos. Trump es muy transaccional. Turquía te está diciendo que dejes de apoyar a los kurdos. Además, Trump lleva tiempo diciendo que nosotros nos vamos de Oriente Próximo, que nosotros no somos como los demócratas que inician guerras y nos hacen ir a países que no le importan a nadie para apoyarlos. No, nosotros los estadounidenses con Trump nos largamos de ahí. ¿Qué hago yo en Siria todavía a estas alturas de la película? Bueno, pues siguen en Siria. Todo ese territorio amarillo sigue siendo kurdo, sigue contando con el apoyo estadounidense. ¿Y por qué no se ha lanzado el ejército turco en tromba a tomarlo? Porque mantiene el respaldo de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, el presidente que afirmó que se retiraba de Siria, que incluso llegó a dar la orden del inicio de la retirada. El presidente que dijo que él se retiraba de Oriente Próximo. Frente a la presión de Turquía, que es un país de peso, que tiene el mayor ejército en términos numéricos de la OTAN, que controla dos pasos fundamentales. El hecho de que la flota del Mar Negro no pueda introducir buques de guerra para reforzarse se debe a que Turquía controla estos dos estrechos. Es decir, si Turquía, que es un país de peso importante en las relaciones de Oriente Próximo con Israel, de tal, te presiona para lo de los kurdos y tú, e incluso el nuevo Trump, no cedes y los turcos han ofrecido a Trump hacerse cargo de los prisioneros del ISIS. Y ni aún así cedes. Es decir, si los estadounidenses siguen aquí, la pregunta es ¿qué pasa con Ucrania? Porque claro, una cosa es creer racionalmente que Estados Unidos con Trump va a desentenderse y otra cosa es poder afirmarlo. Y yo creo que nadie está en posición de afirmar ni lo uno ni lo otro con rotundidad. Es decir, realmente sigue siendo una incógnita absoluta. Y la pregunta es, en esta guerra, Putin ya se ha equivocado varias veces en este tipo de apuestas. Es decir, Putin pensó que Ucrania iba a caer rápido, Putin pensó que la Unión Europea y Estados Unidos no iban a apoyar a Ucrania, luego Putin pasó a pensar que los occidentales se acabarían agotando. En marzo/22.
Al fracasar en Kiev, Rusia quiso recular salvando la cara con las condiciones, fue rechazada. Ahora pide lo mismo, más territorio ocupado por sacrificar 500 bajas. No parece tan maximalista. A ver, Hola Yago, ahora... perdón por la interrupción. ¿Qué opinión Nada. tienes sobre las tropas chechenas en la batalla de Kursk? Parece que ha llevado el peso de la ofensiva estos días, y aparte de chechenos parece que hay muchos Wagner. El general al manda me parece que va a ser el sustituto de Kadyrov, Abdiarodinov. Sé que han participado ahí, pero no tengo una opinión bien formada. Entonces, además creo que aún hay demasiada incógnita sobre qué ha pasado exactamente después del gasoducto, porque la mayor amenaza en curso era el avance al sur de los bosques, no el avance directo sobre Sudzá a través del gasoducto. Entonces puede ser que el gasoducto haya sido el golpe de efecto llamativo, dramático, teatral, pero que la operación que de verdad ha ganado esa batalla para Rusia ha sido la que se produjo en los bosques del sur, que apenas ha tenido publicidad y que yo tácticamente me parece bastante más relevante. Entonces, ¿qué te puedo decir? No tengo una opinión bien formada y tendría que entrar mucho al detalle, y me gustaría poder decirte que sé quién es ese general perfectamente, pero al margen de haberle escuchado no conozco su trayectoria, entonces no... Perdóname, pero no puedo responderte. Gracias por la suscripción, disculpa. Muchas gracias a Macor y Goida para ti. Vale. Entonces, como os comentaba, al final el problema aquí es que Putin ya se equivocó varias veces. También pensaba que el apoyo occidental iba a acabar rápido, y llevamos ya 3 años de guerra. Y obviamente lo que ha pasado con Trump y lo que pasó previamente con la ayuda en el Congreso de Estados Unidos, joder, eso es un aviso a navegantes. Es decir, que puede pasar. Pero es verdad que es una apuesta muy grave, y que como Trump decide hacer como ha hecho con los kurdos, es decir, seguir apoyando a Ucrania y en el fondo mantener la misma política que iniciaron los demócratas, pues claro, la pregunta es, si se mantiene el apoyo estadounidense y europeo, ¿puede Rusia esperar una victoria? Yo no lo tengo nada claro. Es decir... Y desde un punto del análisis, hay gente que dice, no, es que Rusia va a ganar porque el tamaño, la población... Esos automatismos aquí no puedes aplicarlos, y mucho menos tras tantos años de guerra. Tú podías pensar el 24 de febrero del 22 que eso iba a pasar, ¿no? Un ejército... ¿Por qué? Porque la inversión... Por cada dólar ucraniano se invertían 10 dólares rusos en su ejército, porque su ejército era mayor, mejor en cualquier aspecto que queramos examinar. Pero claro, hoy día, después de 3 años de guerra, de avances tan lentos, lo mismo resulta que no. Entonces, ¿por qué? Pues porque la demografía, si pretendes ganar a base de muertos esta guerra, tienes que tirarte posiblemente cerca de una década. A no ser que la otra parte se desmoralice, pero ese es un factor muy difícil de controlar. O la otra parte, a medida que tiene muertos y muertos, asume lo que hay y punto. O sea, que eso de asumir aquí automatismos es un error. Menos con lo que ha pasado esta semana, que por primera vez... Lo que ha pasado es muy importante porque por primera vez se ha usado un misil balístico de fabricación ucraniana en territorio ruso. Y eso va a ir a más. Y eso es mucho más difícil de frenarlo. Hola Yago. ¿Crees que lo que está haciendo Trump con Rusia lo hace porque está preparando una guerra con China y quiere alejar a Rusia de China? Sí, puede ser que tenga que ver con eso. No sé si prepara una guerra con China, pero... Sí, va íntimamente ligado a eso. Y la jugada de Trump pasa por ganarse a Rusia contra China, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, el problema que tiene Putin es que, bueno, puede decidir seguir la guerra. Pues bueno, vacilar a Trump, vamos a decirlo de esa manera, pero que no tiene garantizado nada. Es decir, el ritmo al que vamos... Necesitas otros 2 años solo para acabar de conquistar el Donbass, suponiendo que puedan mantener el ritmo del año pasado. Si se equivocan y el frente tiende a la estabilización, lo que va a pasar es que el ritmo va a reducirse aún más. Es decir, estamos hablando de 2 años para capturar al Donbass si mantienen el ritmo rápido de 2024. Como se pase al ritmo lento de 2023, podemos estar hablando de 3 o 4 años, solo para acabar de capturar el Donbass. También puede pasar que la otra parte se desmorone, como decimos, o que deje de fluir el apoyo, eso es verdad. Pero es una estrategia muy ciega, muy de... no sabes lo que estás haciendo. O sea, no es que no sepas lo que estás haciendo, pero bueno, estás confiando en muchos factores que pueden suceder o no, y ya te has confundido varias veces.
Entonces vamos a ver qué pasa. Además, encima, para más Inri, el momento histórico acompaña a Ucrania, sobre todo en materia tecnológica. Porque es verdad que tú te fijas, tú ves hoy día un asalto de los rusos o de los ucranianos, me da igual. Son tácticas casi de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Asalto mecanizado, columna, infantería mecanizada, carros de combate, algo de apoyo aéreo, quizás un dron que observa la batalla, que es importante, apoyo de artillería. Es un ataque con tácticas de hace 70, 80 años. Ahora, tú ves la defensa, y la defensa es tácticas de 2022 o 2023, que son drones FPV a mansalva, y algún misil antitanque y otras cosas que son más antiguas. Entonces estamos en un momento histórico en el que la tecnología favorece al defensor. Entonces resulta que con las fuerzas de Rusia se habría impuesto por números en una guerra de hacía 40 o 30 años. Pero resulta que hoy día esa cantidad de blindados te aporta una ventaja marginal mínima. Entonces estás en un momento en el que sucede eso y luego está la otra. La inteligencia artificial básica para que un dron fije un objetivo ya está ahí, está a meses posiblemente. Yo creo que este año ya lo vamos a ver. Puede ser que me equivoque. Pero poder decirle a un dron ataca ese, ataca ese, ataca ese, ataca ese. Sin el problema que tenemos a día de hoy del radioenlace que te impide tener muchos drones a la vez en el aire. Entonces el punto es, y los ucranianos están apostando por esto, todas esas tecnologías lo único que están haciendo es reducir la cantidad de personal necesaria. Seguirá siendo necesario mucho, sí, pero es que si de por sí para desfondar a Ucrania demográficamente puedes necesitar 10 años, como eso vaya a menos, a ver cómo lo haces. Entonces, ese es la estrategia rusa, si deciden continuar la guerra, se enfrenta a unos imponderables y unas incertidumbres bestiales. Y ahora vamos a ver lo del Long Neptune, que es una noticia muy importante. Hola, acabo de llegar. ¿Cuántas tropas se estima el embolsamiento? No hay ningún embolsamiento hasta donde yo sé. Es decir, eso es mentira. Puede haber alguna unidad que haya quedado atrasada, pelotón, sección, compañía, como mucho, pero en ningún caso hay miles de hombres en Kursk, a la luz de lo que sabemos del territorio capturado por los rusos y todo eso. O sea que no hay ningún tipo de embolsamiento ahora mismo. Entonces, como os digo, que lo de la negociación no es tan sencillo, ¿no? Vale. Si Trump vuelve a dar apoyo militar, ¿de dónde piensa sacar Ucrania y el personal que les utilice? Yo os invito nuevamente a ver las cifras. Es decir, si nos ponemos en el peor escenario, podemos asumir aproximadamente 1 millón de bajas para Ucrania. Vamos a suponer el peor escenario, que llevan ya 1 millón, ¿vale? Que ya es la peor parte de la horquilla. 1 millón de hombres en 3 años, 333.000 bajas en total, de las que pues 333.000 entre 4, 70.000 muertos al año, que se dice pronto, ¿no? Son matemáticas horribles, ¿no? Las que estamos haciendo. Pero vamos a ver, nuevamente, o sea, Ucrania aunque asumas que le quedan a Ucrania, que no es cierto, le quedan más, pero bueno, asumamos que le quedan 30 millones de habitantes, 15 millones de varones, de los que 10 millones están en edad de combatir. Estamos hablando de que un 10% en 3 años de la población masculina adulta, ha caído en combate. Luego, dentro de los heridos habrá que ver la consideración, los que son recuperables, los que no, que ese es otro tema. ¿Cuando las comunidades autónomas cobraran sus propios impuestos? Entonces, como os digo, el asunto al final es ese. Ucrania tiene aún, hasta llegar, por ejemplo, a un tercio, que se dice pronto, tendríamos que pasarnos 9 años de guerra. Entonces, un tercio de la población masculina de Ucrania que haya caído baja. De ese tercio, pues aproximadamente un 7% serían fallecidos, el resto heridos. Entonces, eso de que vas a desfondar a Ucrania demográficamente, o sea, te tienes que tirar una guerra muy larga, muy larga. Y os insisto en que esto es lo que pasó en la guerra Irán-Irak y vimos que no sirvió para nada porque Irán seguía esta teoría porque tenía más de 3 veces la población de Irak y no sirvió para vencer. Entonces, es una estrategia, es una apuesta estratégica más que una estrategia.